Uno de los aspectos básicos de la práctica procesal es la contabilización de términos. Es una tarea sencilla aparentemente, pero bastante delicada. Debe ponerse mucha atención y en algunas ocasiones ello implica asegurarse de que el conteo esté bien hecho, por ejemplo, contando con los dedos o valiéndose de un calendario. Empecemos con los términos que se cuentan por fuera de audiencia. Para ello es fundamental tener un calendario, ojalá uno que tenga todos los días feriados. Por regla general, los términos que se conceden por fuera de audiencia corren a partir del día siguiente al de la notificación de la providencia que lo concedió. Tomemos como ejemplo un término de 3 días. Partimos del día en que se notifica la providencia. A partir del día siguiente contaremos los 3 días de plazo así: 1, 2, 3. En los términos de días no se cuentan los días de vacancia ni los de cierre del despacho judicial. Así, por ejemplo, los sábados y domingos no se cuentan. Volviendo a nuestro ejemplo, si el jueves se notifica una providencia, el primer día de término será el viernes, el segundo el lunes y el tercero el martes. ¿Cuáles son los días de vacancia judicial? En la rama judicial, que comprende los juzgados, tribunales y cortes, los fines de semana, el 17 de diciembre de todos los años, que es el día de la rama judicial, así como los días de vacancia judicial, que comprende 2 periodos, uno del 20 de diciembre al 10 de enero inclusive, otro la Semana Santa. Hay otros días de cierre del despacho, como por ejemplo aquellos en los que el despacho suspende la atención al público por realización de inventarios, por traslado de su sede o incluso por paro judicial, situación que ha sido bastante frecuente en los últimos años. Tampoco corren los términos de días mientras el expediente se encuentra al despacho o cuando ha operado alguno de los eventos de interrupción o suspensión del proceso. Frente a las autoridades administrativas con funciones jurisdiccionales como la Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia Financiera de Colombia, la Dirección Nacional de Derechos de Autor, el ICA y la Superintendencia de Sociedades, tampoco corren los fines de semana y tienen cierres, pero no están sujetas a la vacancia judicial ni les aplica el día de la rama judicial. Tampoco deben contarse frente a ellas los días en que el expediente se encuentre al despacho ni aquellos en los que el proceso se haya interrumpido o suspendido. Los términos de meses y años se cuentan de una forma completamente distinta, pues siguen el calendario. También empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación de la providencia que lo concede o de la cual se derivan. A partir de entonces se contarán tantos meses o años como tenga el término. Así, en un plazo de un mes, se toma el día siguiente al de la notificación de la providencia. El término vencerá el día que tenga el mismo número del mes siguiente. En el ejemplo, si la providencia se notificó el 8 de septiembre, el término empieza a correr a partir del 9 y termina el 9 de octubre. Puede ocurrir, sin embargo, que el día que termina el plazo sea un día inhábil o un día de cierre del despacho. En ese caso, el término se extiende hasta el primer día hábil siguiente. Por ejemplo, si el plazo vencía un sábado, debe seguirse hasta el primer día hábil, en el caso del ejemplo, el martes 13 de octubre. Los traslados que se surten en secretaría sin necesidad de auto siguen la misma regla de los demás términos. Se diferencian en que su conteo empieza a darse a partir del día siguiente al de fijación en lista, a menos que el traslado se haya ordenado en una providencia judicial, como ocurre en el auto admisorio que ordena el traslado de la demanda. En este caso, el término tomará como punto de referencia la notificación de la providencia y no su fijación en lista. Es común que de una misma providencia se deriven varios términos que se cuentan simultáneamente. Por ejemplo, en el caso de la notificación del auto admisorio de la demanda en un proceso verbal sumario, el término de ejecutoria de 3 días corre simultáneamente con el término de traslado de la demanda de 10 días. Su contabilización se hará entonces de esta manera: notificación de la providencia, primer día de ejecutoria y de traslado, segundo día de ejecutoria y de traslado, último día de ejecutoria y tercer día de traslado, cuarto día de traslado, quinto día de traslado, sexto, séptimo, octavo, noveno y 10º día de traslado.
Usualmente, todos los términos corren simultáneamente para todas las partes. Sin embargo, excepcionalmente, en los casos de notificación personal, por aviso, por conducta concluyente o en los casos de notificación al curador ad litem previo emplazamiento, los términos se contabilizarán independientemente para cada uno de los notificados. En el ejemplo, el primero de los notificados tendrá un término de 3 días y 10 días de ejecutoria y traslado que vencen respectivamente el 10 y el 21 de septiembre. Por su parte, el segundo de los notificados también tendrá un término de ejecutoria y de traslado que vencerán respectivamente el 29 de septiembre y el 8 de octubre. Siguiendo con el ejemplo, si se presentan recursos de reposición contra el auto admisorio de la demanda, ese traslado correrá simultáneamente para todas las partes. Así, la fijación en lista se hará el 9 de octubre y los 3 días de traslado correrán el 13, 14 y 15 de octubre. Lejos de todas estas complejidades están los términos que se conceden en audiencia. Dichos términos corren a partir de su otorgamiento. Si se profiere una decisión, su término de ejecutoria y el término de traslado será inmediato. Finalmente, vale la pena mencionar el caso en que se interponen recursos contra la providencia que concede el término o de la cual se deriva. En este caso, la interposición del recurso interrumpe el término, que empezará a correr a partir del día siguiente al de la notificación del auto que resuelve el recurso. Una situación similar ocurre con las aclaraciones o las adiciones, ya que el término de ejecutoria de la providencia aclarada o complementada comenzará a correrse a partir del día siguiente a la notificación del auto que resuelve sobre la aclaración o la adición. La regla de interrupción de términos por la interposición de recursos, solicitud de aclaraciones o adiciones es lógica, pues no se puede cumplir lo que está recurrido, lo que no es claro o lo que está incompleto. Sin embargo, debe tenerse mucho cuidado con esta figura, ya que puede prestarse para maniobras dilatorias, y toda maniobra dilatoria puede ser sancionada por constituir un caso de temeridad o mala fe.